Hola, hola, ¿cómo están? Voy a pasar a presentar en estos momentos a Valentina. Valentina trabaja como maquilladora. Y aquí hay un punto interesante. ¿Qué es eso de maquillaje de medios, Valentina? Para que me ayudes un poco con eso, que para mí, como yo soy extranjero en estas áreas, me parece que necesito una aclaración. Ya, no hay problema. Bueno, primero que todo, mi nombre es Valentina Riquelme, soy maquilladora social y de medios visuales, como decía Juan Ramón. ¿A qué se refiere el social y de medios visuales? El social es cuando el típico maquillaje cuando nosotros vamos a un matrimonio, cuando vamos a salir de fiesta, cuando tenemos una cena o simplemente nuestro maquillaje diario. Y a lo medio visual se refiere también que mi especialización va hacia el lado de fotografías, televisión, distintas áreas que requieran una cámara enfrente. ¿Ya? Entonces, obviamente, tenemos un estilo de maquillaje para cada ocasión, productos y texturas también para cada ocasión. Entonces, principalmente en este curso nos vamos a estar enfocando en lo que es el maquillaje diario. Ya no vamos a sobrecargar, sino que más bien algo más natural para aprender a aplicar las bases, aplicar el corrector, en qué momento ocuparlo, qué tonalidad de ocuparlo. Así que no sé si ya podemos comenzar. Sí, yo creo parte nomás, porque si no ya es muy tarde. Estamos, hay gente que llegó a la hora y es importante que partamos la Sí, actividad súper. bien. En honor Por al supuesto. tiempo, comencemos porque ya están casi todas. Por último, las demás se Ya, van a ir ingresando de a poquito, ¿ya? Incorporando. Ujú. Así buenísimo. que muchas gracias, Vale, y estamos atentas. Ya. Primero, cualquier duda que vayan teniendo la van dejando en el chat. Ya, yo las voy leyendo y vamos hablando ya al final. Yo creo que vamos a hacer como una ronda de preguntas habladas para solucionar ciertas dudas que hayan en general. Ya, así que para comenzar, tenemos que saber que el maquillaje es hermoso, es precioso, nos sube el ánimo, nos hace sentir, pero genial. Pero también es muy malo. Ya, entonces para eso nosotros tenemos que saber que tenemos que tener un cuidado, pero muy, muy, muy minucioso en nuestra piel. ¿Ya? Entonces tenemos que tener una rutina de limpieza en la mañana y en la noche. Siempre que uno se maquille, tiene que preparar su piel y obviamente en la noche y al momento en que dejemos de requerir el maquillaje, quitar. ¿Ya? Existen productos como que están de moda ahora, como el agua micelar. Ya yo ocupo esta por mi tipo de piel, pero el agua micelar es maravillosa, pero también como el maquillaje tiene su lado malo. Siempre tenemos que enjuagarla, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos el agua micelar, después una enjuagadita con agua, con algún jabón de limpieza que vayan teniendo. Otra cosa importante es que nosotros podemos tener quizás el maquillaje más caro, la base más espectacular, pero si nuestra piel no está limpia, preparada e hidratada, nunca nos va a quedar una textura buena y natural, que es muchas veces lo que nosotros buscamos. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que tener nuestra piel limpia e hidratada, ya con una cremita, algún serum, si hay alguien que es de piel un poquito más complicada, quizá ocupa algún producto dermatológico, pero lo importante es que esté limpia e hidratada siempre, ¿ya? Yo les voy a dar dos opciones, ahí ustedes verán qué área del aprendizaje les funciona más. Pueden ir conmigo maquillándose ahora, o de lo contrario, pueden ir tomando apuntes, ir preguntando y adquiriendo todos los tips que yo les voy a ir dando. Y después tengo entendido que Juan Ramón va a grabar la clase. No sé si ya la comenzó a grabar o la va a grabar más ratito. Y hoy día yo estaba conversando con Julie y Julie me decía que le podíamos enviar la clase después, ya para que Está la siendo tengan ahí un grabada la clase de tiempito. Valentina, disculpa. Ah, ya, buenísimo, buenísimo. Entonces, ahí ustedes verán cómo les funciona mejor, si maquillarse conmigo o adquirir así como todo el conocimiento y después ver la clase grabada y comenzar lo práctico. Ya, y eso queda a disposición de ustedes. Vamos a comenzar. Yo mi piel ya la tengo limpia, la tengo hidratada, me puse agüita micelar y todos mis productos de limpieza. Y voy a comenzar aplicando un primer. Ya para las que no conozcan, el primer de rostro, la principal función que cumple es rellenar los poros abiertos que nosotros tenemos en nuestra piel. Generalmente las pieles grasas tienen los poros mucho más abiertos que las pieles secas. Ya de igual manera se recomienda aplicar primer en las pieles secas, aunque no tengan poros abiertos, porque hay muchos primer que hidratan. Ya entonces también por ahí funciona. Ahora, el primer por ningún motivo se aplica en todo el rostro. Ya es casi imposible que nosotros tengamos poros abiertos en todo el rostro. Nosotros para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tomar nuestro espejo, mirarnos bien de cerca, identificar las zonas en donde yo tenga los poros más abiertos. En mi caso personal, mis poros abiertos están en esta zona porque mi piel es mixta. Ya es normal en los extremos de mi rostro y en la parte interna, en la zona T alta y T baja,
suelo tener un poco más de grasitud, por lo tanto acá es donde yo tengo algunos poros abiertos, ¿ya? Yo voy a estar aplicando un poquito en mi mano, es muy poquito lo que se ocupa, miren. Y esto lo podemos aplicar con una brocha o con nuestro dedito. ¿Por qué? Porque es como aplicar una crema. La gran diferencia entre aplicar una crema y aplicar el primer es que si yo el primer lo toco mucho, va a comenzar a descascararse como cuando se seca la cola fría. ¿Ya? Entonces va a quedar una textura que no vamos a poder quitar y vamos a tener que preparar de nuevo nuestra piel. ¿Ya? Entonces eso fue todo lo que yo toqué mi primer y la gran aplicación que hice. Lo restante trato como de descargarlo en mi mentón y en mi frente. Ahora vamos a comenzar con el corrector de ojeras. Mientras hace efecto el primer, yo les voy a comentar cómo escoger el perfecto corrector de ojeras. Hay muchos tipos de ojeras, ya, pero vamos a hablar como de lo más convencional, de lo que más se encuentra aquí en Chile. Y para eso nosotros necesitamos un corrector de ojeras. Yo tengo este y unos petricios que son bastante buenos. Siempre tiene que ser un tono más oscuro que nuestra piel. Mucha gente piensa que como tenemos oscuro, necesitamos algo claro para que la ojera desaparezca. Ya, pero eso es algo totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi ojera morada, la tengo como profunda, ¿qué hacen las tonalidades claras en mi rostro? Destacarlos aún más. Ya en cambio, si yo aplico un color un poco más oscuro que mi piel, me va a tapar eso, y aparte, cuando yo aplique la base, este tono se va a neutralizar y se va a ver totalmente natural. ¿Ya? Pueden usar, por ejemplo, un tono que sea más parecido a su piel, porque suele pasar que si yo voy al mall o voy a la tienda de maquillaje a comprarme una base o un corrector, es muy difícil encontrar un tono que sea exacto a nuestra piel. Muchas veces tenemos que mezclar productos o nivelar con los polvos y los contornos. Ya, entonces pueden ocupar uno que sea muy similar a su color, pero no más claro, o un tono más oscuro. Particularmente yo ocupo siempre un tono más oscuro y me tapa súper bien la ojera. ¿Ya? Entonces vamos a estar aplicando el corrector justo en el surco de nuestra ojera. ¿Ya? Hay ojeras que son como más abolsadas, ¿ya? Entonces se aplica el corrector y en ese caso podríamos aplicar a toques muy mínimos un color más claro, ¿ya? Pero ahí hay que ser súper minuciosa porque se aplica justo en el surco y una cantidad muy leve. Y al momento de difuminarlo lo haríamos con el dedito sin tratar como de abarcar espacio con el color, sino que se quede donde nosotros lo posicionamos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a estar aplicando el corrector. Del corrector no se preocupen si se les pasó hacia abajo, hacia la nariz, hacia los costados. ¿Por qué? Porque como el corrector no es un color como invasivo, con la base se va a difuminar y simplemente no se va a notar. Lo que nosotros necesitamos es que cumpla por completo la función. Para difuminarlo, vamos a hacer un paréntesis. En el maquillaje todo se difumina, absolutamente todo. No podemos posicionar una sombra y dejarla ahí, ni posicionar un corrector y dejarlo ahí. Siempre tenemos que estar difuminando con brocha, con esponja o incluso con nuestros deditos si es que alguien lo necesita o le gusta de esa manera. ¿Ya? Entonces yo voy a estar ocupando una esponja que es pequeñita y a toquecitos voy a difuminarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo arrastro el producto, que es lo que tendemos a hacer cuando no tenemos el conocimiento? Comienza a degradarse el color, pero de mala manera porque pierde la cobertura, ¿ya? Entonces, anoten ahí, nunca arrastrar el producto, ya sea base o corrector, porque de lo contrario no les va a cubrir. Entonces, con mucha paciencia, yo comienzo a difuminar todo esto en mi rostro. Como les dije, lo pueden llevar hacia la nariz. Lo importante es que quede 100% difuminado y que no quede ningún corte, no puede quedar recto porque si no se va a notar. ¿Ya? Entonces, ahí voy difuminando todo el corrector. Para aplicar la sombra en el párpado siempre tenemos que tener un producto húmedo previamente, ¿ya? Entonces es difícil que quizás ustedes puedan adquirir un primer de ojos porque quizás no es tan necesario. Entonces, como probablemente no lo tengamos en nuestras casas, lo que vamos a hacer es este mismo corrector comenzar a llevarlo a nuestro párpado para que esas venitas que se nos hacen de repente comiencen a atenuarse. Y si se fijan la diferencia entre este ojo difuminado, el párpado se me ve muy rojizo en ciertas zonas y en otras más bien blanquecinas. Entonces lo que hace el corrector es emparejar el color de mi párpado para el momento de yo aplicar mi sombra no quede con distintas pigmentaciones. ¿Ya? Entonces aprovechen de este mismo corrector y llevarlo hacia el párpado. ¿Por qué estamos aplicando el corrector primero? Por esta misma razón que le explico, por el motivo de las sombras. ¿Ya? Yo comienzo
a aplicar esto acá. Entonces, a medida que yo voy aplicando mi sombra, el corrector va penetrando en mi piel y va haciendo su función de manera correcta. Y ahí estamos. Otra cosa, muchas de ustedes yo creo que cocinan, ¿ya? O que en algún momento ha hecho pan, ha hecho pizza, lo que sea con masas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una masa y está muy húmeda? Si tenemos dos bollitos, se comienzan a pegar entre sí, ¿cierto? O nosotros tocamos la masa y se nos queda pegado en la mano. Lo mismo pasa con el maquillaje y los productos húmedos que nosotros aplicamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando usted tiene la masa así, húmeda? ¿Cómo lo hacemos? Con harina, ¿cierto? La harina le ponemos un poquitito de harina para que no esté tan húmedo y no se empiece a pegar. Entonces, lo mismo pasa en nuestra piel. A nosotros en esta zona se nos hacen pliegues, ya que al momento de sonreír o gesticular con nuestro rostro, esos pliegues se comienzan como a juntar y justo en esa hendidura queda el producto acumulado y finalmente la base o el corrector se corta y hace que parezcan arrugas, hace que parezca que el maquillaje está sucio, que se vea grasoso, que no se vea natural y que no se vea bien en general. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es siempre sellar el maquillaje y que eso lo hacemos con un producto en polvo. Puede ser un polvo translúcido, ¿ya? El polvo translúcido puede venir en un formato suelto como este o compacto, ¿ya? Mucha gente piensa que el polvo compacto es como para algo específico y finalmente a lo que se refiere con que es compacto, que está como apretadito, ya no polvos sueltos. Entonces puede ser polvo translúcido compacto o suelto. Entonces siempre tenemos que estarlo sellando. Y antes de sellar, tenemos que ver que no haya ningún pliegue marcado. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a dejar ahí tranquilo mi corrector de ojeras y voy a aplicar la sombra. Pero al momento de que nosotros vayamos a sellar, tenemos que obviamente fijarnos de que no haya un pliegue marcado, entonces para eso podemos pasar nuestro dedito, una esponja, y si tenemos brocha para difuminar, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Ya con la misma brocha comenzamos a toquecitos difuminando, en el caso de que no haya esponja. Si no hay esponja, si no hay brocha, con el dedo. El dedo de repente es nuestro mejor pincel, ¿por qué? Porque sentimos la textura que nos va quedando. Entonces nos fijamos siempre de que esté bien difuminado. Una vez que yo ya tenga aplicado en mi párpado, va a ser lo mismo. Yo voy a tener como el producto fresco. Entonces, ¿qué puede? Que también nosotros, por ejemplo, muchos párpados son caídos y se nos hace un pliegue. Entonces también nos tenemos que fijar antes de aplicar la sombra que no haya ningún pliegue y para eso podemos pasar el dedito a toques. Como el maquillaje que vamos a estar realizando es natural, como para el diario vivir, voy a estar usando una paleta de sombras que es de tonalidades neutras, ya como marroncitos, y voy a sellar con el color más claro de la paleta. Si es blanco, no lo utilicen. Generalmente la idea es que sea una tonalidad vainilla o como beige. Ya en este caso, yo voy a utilizar este, porque el primero es muy, muy claro, ¿ya? Y con esto yo voy a sellar todo mi párpado para no tener problema de que más adelante puede que tenga pliegues marcados a medida que vaya aplicando la sombra. Porque si no tenemos la experticia y si no sellamos, la sombra cuando la comencemos a aplicar nos va a costar mucho. Para eso voy a utilizar una brocha, ¿ya? Esta brocha yo siento que es esencial que ustedes la tengan. Así que traten de anotar por ahí para ver si se la pueden comprar. De repente en 1.500 pesos encontramos una brocha de este tipo. Son las brochas para difuminar ojos. ¿Cuál es la característica para que ustedes la puedan identificar? Es que las cerdas de la brocha son más largas y son abiertas, ¿ya? Son en punta redonda, entonces son como más, como pomposas, son gorditas. Y esta brocha, con una sola, y si quieren aplicar muchos colores, la van limpiando y siguen aplicando, pero como estamos viendo un maquillaje de día, esta misma brocha no es necesario limpiarla para las tonalidades que vamos a ocupar ahora. ¿Ya? Pero es importante que la tengan porque de lo contrario no van a lograr que las sombras le queden bien aplicadas. ¿Por qué? Porque estos pinceles, que son lengua de gato, son muy duros y no difuminan. ¿Ya? Estos pinceles están hechos los que son como más gorditos para aplicar la sombra, como aplicar el producto, o los que son como más flaquitos son para aplicar solamente productos en crema o líquidos. Entonces con esta es la única que nos va a difuminar la sombra y que no nos quede como marcado, ¿ya? Porque recuerden que se tiene que ver natural. Entonces voy a tomar mi sombra a toques, no asesinen su paleta de sombras, ¿ya? No pongan la brocha con la punta, no. De costado, a toquecitos, vamos tomando la cantidad de sombra que queramos, porque si no, ¿qué pasa? Que tenemos de repente como así un círculo de sombra y hay un hoyito al medio.
No, ocupen el círculo completo porque si no van a perder producto. Después se les va a quebrajar y se les va a caer muy rápido. Entonces veo no tener ni un pliegue y comienzo a toques a aplicar esta sombra. Prácticamente no se va a notar, ¿ya? Porque es la que estamos ocupando nosotros para sellar y la aplicamos en todo el párpado, desde las pestañas hacia la ceja. En todo el espacio donde nosotros aplicamos el producto húmedo. A toquecitos, y una vez que ya tengamos la cantidad que nosotros queramos de sombra o que necesitemos, ahí recién comenzamos a difuminar. Recuerden que les dije que todo se difumina hasta la sombra que nosotros aplicamos para sellar. Ya ahí no se nota prácticamente nada, pero ya se ve más parejo el color y no se ve como el mismo color que tenía yo en el corrector. Entonces, ahora, ¿qué hago? Tomo mi brocha más hacia atrás, porque si la tomo muy adelante, hago un trazo muy duro y en vez de difuminar, hago que la sombra se pegue más en mi párpado. Entonces la tomo desde más atrás y comienzo de manera circular o en forma de banana, tratando de difuminar el color sin presionar. ¿Ya? Entonces comienzo como pasando un plumero en el párpado. Entonces así comenzamos a difuminar toda la sombra que acabamos de aplicar. Es importante que en esta zona no se note la marca entre la sombra y el color de nuestra piel, ¿ya? Entonces para eso tenemos que difuminar muy bien. No importa si se pasan hacia las sienes, ¿ya? Porque estamos trabajando colores totalmente naturales y con la base después no se van a notar. Los ojos los estamos trabajando antes, porque si trabajamos la base antes que los ojos, después con la sombra se nos puede traspasar a esta zona de las ojeras y nos va a embarrar todo el trabajo de ojeras. Entonces así trabajamos tranquila en los ojos, que salte para donde quiera la sombra y después al aplicar la base ya vamos a tener limpio y no vamos a arruinar el trabajo previo. Ahora voy a ir con un color un poco más oscuro, que va a ser este. Recuerden que el primero fue el de acá. Ahora voy con este. La intensidad de los colores que ustedes quieran aplicar son totalmente a su gusto. Ya yo no les voy a decir ocupen ese color porque ese es el que viene ahora. No. Ya ustedes van viendo. La idea es que vayan de menos a más. En el maquillaje siempre, siempre, siempre hay que ir de menos a más. Incluso en cantidades. ¿Por qué? Porque si yo agarro mucha sombra, la posiciono, después no hay cómo sacarla. En cambio, si pongo poquito y no se nota mucho, puedo seguir aplicando de a poco y crear el color y la intensidad que yo quiera. Entonces, este color lo vamos a estar trabajando en la cuenca. ¿Cuál es la cuenca? La hendidura del ojo, donde yo puedo meter mi dedito entre el hueso y mi globo ocular. Esa es la cuenca. Entonces, ese va a ser como nuestro centro de trabajo y como la zona más importante de nuestro ojo, porque es la que nos va a dar como la mirada más potente, y si hacemos la cuenca más arriba o más abajo, podemos hacer que nuestro ojo se vea más grande, más pequeño. Entonces, a toquecitos, voy a comenzar a aplicar este color en mi cuenca. La cantidad que ustedes apliquen depende de ustedes. Les vuelvo a decir, ustedes ven la intensidad según su gusto. Entonces, yo, por ejemplo, veo que con esa cantidad, o quizás un poquitito en esta zona, estoy bien. Ya. Ahora viene una parte que quiero que miren con atención. Fíjense que se hace un corte entre el color y el tono de mi piel. Que no hay una degradación, ¿ya? Y eso es lo que yo les digo que no puede quedar. Y lo que vamos a difuminar ahora. Yo ya apliqué mi sombra, entonces ahora lo que yo voy a hacer es trabajar mi sombra para que se vea natural. Entonces, de la misma manera, brocha hacia atrás, sin presionar, haciendo circulitos, voy a comenzar a difuminar toda la sombra que apliqué. Va casi a tocar mi ceja. Tenemos que dejar un espacio más o menos del grosor de un cotonito entre la ceja y el color de la sombra que vamos a aplicar. Si tenemos la misma brocha para trabajar, lo que vamos a hacer es descargar un poquitito la brocha en nuestra mano o en nuestro brazo para que no haya un exceso de producto. Entonces comenzamos a difuminar todo el color que nosotros aplicamos para que no nos quede ningún corte y se vea totalmente natural. ¿Ya? Ahora, si yo difumino y subo el color, porque por ejemplo en cámara acá se ve siempre más claro. Eso pasa porque está mi huesito de la ceja, que es mucho más protuberante, y eso naturalmente nos está indicando a nosotros qué es lo que tenemos que iluminar. Entonces, eso no hay que aplicarle una tonalidad oscura, la tonalidad oscura va en la cuenca. ¿Ya? Entonces, acá nosotros después vamos a estar iluminando, así que no se preocupe si se ve al espejo, que en esta zona le queda más claro, porque de igual manera vamos a estar aplicando iluminador, en el caso obviamente de que les guste el iluminador. Entonces, ahora vamos con el otro lado, a toquecitos aplicando. Y una vez que ya tengamos la tonalidad, comenzamos a difuminar. Entonces descargo mi brocha
y difumino. Recuerden el color llevarlo bien arriba, no pierdan espacios de su párpado porque de lo contrario se les va a ver un ojito pequeño. Sobre todo en las personas que tengan el párpado chiquitito, como con poco espacio, traten de ocupar lo más posible para que puedan trabajar de mejor manera. Entonces ahí lo llevamos casi hasta la ceja. Ahora, yo ya tengo un color parejo. Vamos a aplicar un tono más oscuro. Acá ven ustedes con cuántos colores trabajan. Nunca trabajamos con uno. Generalmente cometemos el error de decir, ya me voy a echar sombra con el dedito, listo, quedamos listas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que no hay que hacer, ¿ya? Siempre hay que trabajar con más tonalidades para que haya una integración de colores y una armonía. Entonces ahora yo me voy a ir con un tono un poco más oscuro, acabo de ocupar este, y ahora voy a ir por el de abajo, que es un marrón más cálido. Mientras más oscuro el color, menos espacio va ocupando nuestro párpado, ¿ya? Ojo con las tonalidades oscuras, ojo con los negros, porque al momento de aplicarlo nos puede comer todo el trabajo previo, ¿ya? Este lo voy a estar aplicando en la cuenca, a toques, con cuidado porque es bastante oscuro respecto al otro. En cámara no se va a notar mucho, pero yo acá en el espejo veo que es más oscuro, ¿ya? Entonces, a toquecitos. Y ustedes van a escoger si quieren cerrar el sombreado en esta zona o si lo quieren dejar abierto. Yo les recomiendo que lo cierren y que lo hagan de manera ascendente para que sus ojos se vean más despiertos y con como más bonita la mirada. ¿Ya? Entonces yo lo voy a cerrar en B. Y ahora que ya tengo el tono aplicado, la intensidad que quiero, voy lo mismo. Descargo mi brocha y comienzo a difuminar los extremos, sin subir tanto el color. La idea es que cada color que ustedes apliquen se note. ¿Ya? Entonces, difuminamos sin abarcar tanto espacio. Y fíjense que ya no se van viendo esas marcas como esos cortes, sobre todo en los extremos. ¿Por qué? Porque los voy difuminando de buena manera hacia las sienes. Si se manchan hasta acá o acá abajo y les cae sombra porque tomaron mucha, no se preocupen, porque como todavía no tenemos la base hecha, podemos limpiar. Entonces, ahora voy aplicando rápidamente en este ojo. Y hago lo mismo, descargo brocha y comienzo a difuminar con la punta. Descargo y difumino. Recuerden no presionar. Si presionamos, el color no se va a mover de ahí y va a quedar más impregnado. Yo para los maquillajes como de diario vivir, siempre trato de utilizar solamente 3 tonalidades. ¿Por qué? Porque si comienzo a aplicar más, me va a quedar una muy oscuro y otra que me voy a demorar mucho. Entonces trato de incluso de repente aplicar solamente 2 tonalidades. Por ejemplo, si yo quisiera ahora lo dejo así y ya a mí me gusta. Le puedo aplicar un punto de luz en la zona del lagrimal, en el párpado móvil o simplemente una sombra color vainilla más clara y queda listo. Pero para que aprendan, yo voy a aplicar un color más, ya en caso de que quieran ocupar 3. Y para esto yo voy a cambiar de brocha. Si no tiene otra brocha, lo puede hacer con la misma. ¿Ya? Yo voy a estar utilizando una que es más pequeñita. Esta es de difuminar también, pero ocupa menos espacio. ¿Por qué? Porque el color que voy a ocupar es más oscuro y es más complicado de difuminar, porque si lo hago con esa brocha, probablemente me coma todos los otros colores. Y ahora voy a utilizar este, el más oscuro que tiene la paleta. ¿Ya? Entonces, agarro muy poquito, nunca, por ningún motivo, soplar. Nunca. Porque si yo soplo, una, que no me va a descargar sombra. Al contrario, me va a humedecer la sombra y la sombra húmeda pigmenta aún más. Y aparte que en vez de sacarme producto, lo que va a hacer es dejar la misma cantidad, solamente que penetrando más la brocha. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Sacudimos. Y a toques lo voy a aplicar justo en esta zona para cerrar mi sombreado en forma de V. ¿Por qué? Porque fíjense, recién toqué y ya se ve como elevada esta zona respecto al otro ojo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero conseguir con el color oscuro. Profundidad y cambiarle quizá un poquitito la forma a mi mirada. Si yo lo pongo así, se ve como un delineado. Obviamente lo vamos a estar difuminando con la brocha anterior. Y se me va a ver el ojo mucho más elevado. Pero lo que voy a hacer distinto en este caso es que el color no le voy a llevar hacia el centro ni al inicio de mi ojo, sino que solamente lo voy a dejar en la B externa. ¿Ya? Voy a aplicarlo en ambos lados para luego solo difuminar.
Recuerden, siempre aplicar a toquecitos y de a poco. Nunca aplicar de lleno todo el producto que vamos a utilizar. Agarro la brocha anterior y difumino lo que acabo de aplicar. Fíjense cómo están los cortes y cómo están las manchas. Eso nunca puede quedar, chiquillas. Miren, esto jamás. Siempre tiene que estar difuminado. Entonces agarro mi brocha desde atrás sin presionar, solo con la punta, y comienzo a difuminar hacia afuera. Si quieren llevar un poquitito el color hacia adentro para que estén parejos ambos ojos, lo pueden hacer, pero con mucho cuidado. Entonces así toda la línea que se veía delante, esa mancha comienza a desaparecer y se hace un ahumado. Ya fíjense que yo tengo manchado acá, pero eso después con la base desaparece, así que no se preocupen. Lo importante es difuminar bien. Y ahora voy con este, que fíjense la mancha que queda. ¿Ya? Y con la brocha mágica lo vamos a estar difuminando. Con mucha paciencia. Yo en estos momentos lo estoy haciendo rápido para que no se nos alargue la clase, ¿ya? Pero el hecho de difuminar requiere paciencia, sobre todo si no tiene la mano suelta o no tiene la experticia maquillándose. Entonces ahí vamos difuminando y ahí dejamos el color. Tenemos dos opciones ahora, que ya tenemos el sombreado hecho. Primero, podemos hacer un corte con una toalla desmaquillante o con nuestra agua micelar. Hacemos el corte para que quede recto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hicimos el ahumado completo hacia el final. Entonces podemos hacer el corte recto con la toalla desmaquillante o agua micelar, o simplemente dejarlo así, cosa que cuando nosotros apliquemos la base se vea como ahumado y no el corte, ¿ya? Yo en este caso voy a tomar un pétalo y lo voy a mojar con agua micelar porque como lo otro no requiere como una práctica, entonces esto como entre comillas lo complicado, voy a echarle un poquitito de agua micelar, muy poco para que no gotee en nuestro rostro, y lo que hago yo es presionar, cosa que toda la humedad se vaya dispersando y no quede solo al medio, cosa que al pasarlo no caiga, no gotee. Entonces lo doblo y lo que hago ahora es limpiar. Y así me queda una línea recta. Y mi mirada se ve más ascendente. Doy vuelta el pétalo, presiono y hago lo mismo en el otro ojito. Yo no lo hice mirándome el otro ojo porque ya estoy tan acostumbrada que ya sé las medidas. Pero la idea es que ustedes se miren y vean la misma altura del corte, generalmente en dirección a nuestra ceja. Si su ceja es muy corta, lo hace de manera más horizontal. Entonces ahí tenemos nuestro ojo. Si les gusta el brillo, si les gusta el glitter, si les gustan los colores perlados, es su momento. Se puede aplicar en esta zona, que es el párpado móvil, la almendra de nuestro ojo que está caído del pliegue, o podemos aplicar un poquitito en el lagrimal. De ser en el lagrimal, lo vamos a aplicar de los últimos. Ya, si quieren iluminar esta zona, lo podemos hacer ahora. Y si no le gusta el brillo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar el color más claro de nuestra paleta. Sí, traten de nunca ocupar blanco. Ya, si tienen, por ejemplo, este se ve blanco, pero es como un vainilla. Ya, yo acá así de manera presencial no lo veo muy blanco. Entonces, lo que voy a hacer es tomarlo con el dedo y voy a comenzar a aplicarlo a toquecitos en la almendra para iluminar esta zona. Fíjense que se ve muy blanco, pero con la misma brocha que utilicé anteriormente para difuminar, la descargo para no tener un exceso de producto y comienzo a difuminar lo que acabo de aplicar. Entonces eso que se veía blanco se va a tornar beige y simplemente se va a ver una iluminación tenue, si no quiere brillo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Que nuestra mirada sea grande, que nuestro ojo llame más la atención y se acentúa mucho más el trabajo que hicimos en el cierre para que el ojo se vea más elevado. ¿Ya? Entonces, voy a volver a aplicar en el otro lado. Y para esto, no hay mejor brocha que nuestro dedito. Entonces, ahí aplicamos y con la misma brocha difuminamos. Y ahí ya tenemos la iluminación de nuestro ojo. Me quedo más cargado en una. Y vuelvo a difuminar. Y con los ojos ya estamos. Las que quieran aprender a delinearse, lo voy a enseñar en la última parte, ya cuando ya tenga la piel hecha, para avanzar más rápido. Ya, porque no creo que todas quizás se quieran delinear los ojos. Para algunas quizás les resulta muy difícil, o no se atreven, o sienten que no les gusta. ¿Ya? Voy a aplicar mi base de maquillaje.
Eso va a ser lo que haré ahora. Yo voy a utilizar esta base de Physician Formula, y el aplicador que tiene mi base es como la del corrector. Miren. Pero generalmente las bases que nosotros adquirimos tienen el aplicador que tiene el primer, ¿cierto? Como un pump. Uno lo aprieta y a eso se le llama un pump. Entonces, la cantidad que yo les recomiendo en su rostro es un pump. Una vez, y eso que les alcance para todo el rostro para que no se les vea una piel sobrecargada. Ahora, si siente que necesita quizás un poquitito más porque la brocha o la esponja le comió mucha base, puede aplicar otro poquito, pero todas, yo también me incluyo, todas hemos cometido el error de hacerle uno en la frente, otro acá, otro en el mentón, y ¡tam! Eso es un exceso de base. Entonces, yo siempre les recomiendo que tengan una espátula, perdón, como una latita, ¿ya? Esto es, lo compré en los chinos, lo ocupamos los maquilladores y vale como 3.000 pesos. Ya, si usted quiere, se puede comprar una de estas, de lo contrario, en la mano. Yo la tengo y prácticamente no la ocupo, solamente la ocupo para trabajar efectos especiales y caracterización, que ese ya es como otro tipo de maquillaje más artístico. Entonces lo que yo hago es aplicarla en la mano. Así que las que tengan este aplicador, aplíquenla en la mano y en base a eso vayan aplicándose, para que no tengan un exceso. Entonces, yo que tengo este aplicador, comienzo a poner mi base en todo el rostro. Y acá es lo mismo que el corrector. Lo podemos hacer con esponja, lo podemos hacer con brocha o simplemente con las manos. Ahora, yo no les recomiendo las manos en este paso. ¿Por qué? Porque si ocupamos las manos, obligatoriamente vamos a tener que arrastrar el producto. Ya, y si arrastramos el producto, recuerden que yo les dije que perdía la cobertura. Entonces, finalmente, la base, ¿qué va a hacer? Darnos un color, pero no nos va a cubrir lo que queramos que nos cubra. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que tengan ahí una brochita, y les voy a mostrar los tipos de brochas que se pueden ocupar. Acá es totalmente opcional. Tenemos la típica brocha, que es para aplicar la base, que es una lengua de gato grande. ¿Cómo se aplica? A toques, siempre. A toquecitos, una brocha más bien lenta de aplicar la base, y de igual manera es recomendable utilizar después de eso una esponja o una brocha doble fibra, que es la que le voy a estar mostrando ahora. ¿Por qué no me gusta mucho esta brocha? Porque deja los pelitos marcados. Ya generalmente uno va como dando toquecitos y arrastra, pero milimétricamente, en las partes de los bordes del rostro. Entonces, ahora tenemos la doble fibra. ¿Ya? La doble fibra está compuesta por dos fibras de pelos distintos, que los blancos, que son los más largos, son mucho más delgaditos que los negros. Si yo la pongo así, fíjense que no se ve uniforme, no se ve como esta pareja, sino que se ve como con hoyitos. De esa manera nosotros identificamos la doble fibra. De repente la gente piensa que por tener dos colores va a ser doble fibra, y no. Esta tiene dos colores y no es doble fibra porque no tiene los agujeros. ¿Cómo se aplica la base con esta brocha? Podemos ir haciéndolo con toques o deslizando. Esta es la única brocha que nos va a permitir deslizar los productos líquidos o cremosos. ¿Por qué? Porque es una brocha hecha para pulir. Es decir, después de aplicarlo con la otra brocha, con esponja, siempre les recomiendo, si es que tienen la posibilidad de comprarse una doble fibra, tener una para pulir la base. Esto nos va a dar un acabado más natural, y además de eso nos va a retirar todo el exceso de producto que hay en el rostro. Y tenemos la esponja. Esta es microscópica. Yo no suelo ocupar esponjas para aplicar la base, por eso no tengo esponjas grandes, ¿ya? Pero imagínense que esta es grande, ¿ya? La forma en que nosotros tenemos que aplicar la esponja es la siguiente. Usted toma su esponja, camina al lavaplato, al lavamano, la pone debajo del agua, que absorba todo el agua, la exprime y se devuelve al lugar donde se estaba maquillando. ¿Por qué? ¿Qué es lo común de la esponja? Es que absorbe todo el líquido. Entonces, ¿qué pasa? Todo el producto líquido queda en el centro de la esponja, es muy sucia. Ya, entonces, para que eso no suceda y que no tengamos que gastar tanto producto en la esponja, nosotros la humedecemos y nos da un acabado más natural, no queda todo el producto en el centro y no perdemos tanto producto. ¿Ya? Entonces, yo por rapidez en este momento voy a utilizar esta, que es la doble fibra. A toques, recuerden, si están aplicando con otro implemento, con la brocha con la lengua del gato, siempre a toques. Como es esta, yo la comienzo de manera inmediata a difuminar y a pulir. En la zona de las ojeras no voy a llevar la base tan arriba porque tengo el corrector, y si muevo mucho voy a comenzar a correr. ¿Ya? Entonces llevo la base como hasta el borde de la ojera.
Preocúpense muy bien de las zonas externas, que la base no les quede como máscara, que no les llegue hasta aquí y de ahí para atrás esté manchado, o esté blanco, o esté más oscuro. Ya siempre hasta el final. Hacemos lo mismo en el otro lado. Y con lo que a nosotros nos quede en nuestra brocha o en nuestra esponja, la vamos a llevar hacia el cuello. Nunca hay que aplicar más base para llevarla al cuello, sino que solamente con lo que nos quedó. ¿Para qué? Para que se haga una difuminación correcta, ¿ya? Para que no nos quede como máscara, así el corte, porque generalmente no le achuntamos las tonalidades de base, y eso nos pasa a todos. Entonces, como no le achuntamos, la idea es que haya una degradación. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Con lo que me quedó, comienzo a difuminarla hacia mi cuello. Si va a ir a una fiesta, si va a ir a una cena en que va a tener escote, se maquilla todo. La base llega hasta donde llegue su escote, para que haya una uniformidad, ¿ya? Entonces, yo ya tengo la base aplicada. Tengo también una doble fibra que es más chiquitita, ¿ya? Esta a mí me gusta pasarla de manera súper suavecita por la ojera, en el caso de que me haya quedado como un exceso de producto, o incluso para deshacer los pliegues al momento de sellar, que va a ser ahora, ¿ya? Entonces, la paso suavemente, y por estas zonas en que la brocha más grande puede dejarla embarrada, la paso. En las aletas de la nariz. Es importante que se miren mucho al espejo y vayan viendo si es que está bien aplicada la base. Generalmente aquí quedan unos cototos, y como está la piel sucia, como que de repente los poros sobresalen y no queda bien difuminada la base. Entonces, para eso, con una doble fibra chiquitita, lo pueden ir difuminando. Ahora viene la parte que yo les decía, que es sellar, ¿ya? Yo generalmente no sello los maquillajes porque, aunque ustedes no lo crean, yo no suelo maquillarme mucho en mi diario vivir. Yo solamente me aplico un poco de corrector de ojeras, la máscara de pestañas y ya. Entonces me compré el polvo translúcido pensando en ustedes. Ya, porque se me había acabado, entonces dije, no puedo no mostrarle a las chiquillas cómo se aplica el polvo. Entonces, si tienen el polvo compacto, les va a servir. Ya generalmente viene en un formato así, pero unitario. Ya, esta es la paleta de contornos que se las voy a estar mostrando de ahí. También está esa opción, si ustedes quieren utilizar la paleta de contornos que tengan, así, pueden utilizarla para sellar. De repente viene un tono que le achunta a nuestro color de piel. Si no, el polvo translúcido. Este es el formato que viene, entonces yo para eso tengo que cerrarlo, darlo vuelta y que salga un poquitito de polvo. La brocha con lo que lo vamos a aplicar va a depender de la zona. Yo les recomiendo que para la zona de la ojera tengamos una brocha para difuminar de ojos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos va a penetrar mucho mejor y va a llegar como a las zonas más pequeñitas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me miro al espejo y trato de difuminar todos los pliegues que tenía previamente. Agarro mi brocha chiquitita, tomo un poco de polvo, sacudo y a toques comienzo a aplicar el polvo. La idea es que el polvo penetre bien en la piel y quede bien metido entre los pliegues, ya, para que quede bien sellado. Entonces, ahí a toquecito lo voy aplicando en todos los sectores que se me hacen pliegue. Nosotras sabemos los sectores que siempre se nos hacen pliegue. En mi caso, siempre es en la zona de las ojeras y cuando sonrío. Acá me queda full marcado. Entonces, para que eso no se marque, vamos a aplicar el polvo. Si su piel es muy seca, muy seca, no le recomiendo utilizar tanto polvo. ¿Ya? Miren, casi lo embarro. Tenía que difuminarme mi pliegue. Si su piel es seca, como les decía, no ocupen mucho polvo porque más se las va a resecar. Si su piel es grasa, apliquen el polvo con todo, porque si no, se les va a cortar la base con la grasitud de la piel y después no hay vuelta atrás. Y esto en realidad andan trayéndolo en la cartera, porque si salen a bailar, si salen a un matrimonio, cuando volvamos a la normalidad, y empiezan a sudar o a brillar mucho, ¿qué hace usted? Agarra su polvo, agarra su brocha, que es la que voy a utilizar para los sectores grandes, tomo un poquitito de polvo y comienzo a aplicarlo. Y chao brillo. Chao sudor, chao todo. Y el maquillaje sigue estando intacto y le va a durar, pero toda la noche. Entonces, aplico a toques. Yo aplico en la zona T, porque como les decía, mi piel es mixta. Por lo tanto, en la zona T alta, que es esta, y la zona T baja, que es esta, tengo un poco de grasitud al pasar el rato. Ya pasó el rato y comienzo a tener grasitud en esa zona.
Y ahí ya tengo mi maquillaje totalmente sellado. Siempre en las zonas chiquititas traten de demandarle un poquitito más de tiempo con una brocha pequeñita. Ya entonces, ahora que ya tengo mi base sellada y si se percatan, no brillo, agarro la brocha y voy a difuminar. Recuerden que todo se difumina. Ya acá lo que voy a hacer es como barrer y sacar cualquier exceso que hay. Y estamos. Eso es todo con la parte de sellar. Ahora voy con el contorno. Yo sé que muchas quizás no tengan contorno o tengan contorno en crema. El contorno en crema es más notorio, hay que sellarlo, entonces yo sí o sí les recomiendo tener una paleta de polvos. Para este tipo de maquillaje ocupamos contornos en polvo porque es mucho más natural. ¿Ya? Si no tiene contorno, lo podemos hacer con un bronzer, ¿ya? Yo acá tengo un bronzer, pero este tiene un poquitito de brillo, pero cumple la función de igual manera. ¿Ya? Estos son los bronzers, los que típicos que encontramos en Petricio, en L'Oreal, que vienen en formatos más pequeñitos y vienen siempre unitarios, o hay unos que en el círculo vienen como una degradación de colores y es una mezcla que sirve para todo, ¿ya? Entonces, si no tenemos paleta de contornos, con el bronzer. Yo lo voy a hacer con mi paleta y voy a utilizar ese color, que es uno de los más oscuros de la paleta, y lo voy a aplicar con una brocha que es angular. Si no tiene la brocha angular, lo aplica con la misma que sé yo. No hay problema con eso. Que no venga nadie a decirle, esta brocha es solamente para esto y no la puedes ocupar para otra cosa. No, señora, no se meta. Yo ocupo la brocha para lo que yo quiera, ¿ya? Nosotros le damos la utilidad a nuestras brochas. Si yo le digo que esta brocha es para la base y usted me dice, no, pues, a mí me sirve para aplicarme las sombras, usted la aplica con las sombras porque a usted se le hace más fácil. Ya son nuestros productos, son nuestros utensilios y nosotros le vamos dando la utilidad. La teoría dice que para aplicar el contorno tenemos que tener una brocha biselada, ya que es angular. Recuerden, para difuminar tienen que ser cerdas largas y sueltas. Si no, con esta ya saben. Entonces, tomo un poquitito del color y lo que hago es lo mismo que en los ojos. Comienzo a aplicarlo a toques, ya no vamos a hacer un contorno para dejarnos una nariz operada prácticamente y dejarnos un mentón así soñado, no. Vamos a hacer un contorno natural que nos vea con un poco más de armonía y color nuestro rostro, nada más que eso. Entonces, tomo el polvo y debajo del huesito de mi pómulo voy a tocar, es ahí donde voy a aplicar el color, ¿ya? Siempre desde atrás va la mayor cantidad de producto hacia adelante con la menos cantidad, ¿ya? Aplicamos a toques y ahí vamos viendo la cantidad que vamos a ir aplicando de producto. A toquecitos, toquecitos. Y después cuando ya tengamos la cantidad que nos haga sentir bien y que yo digo, ya, sí, está bien, porque si no más oscuro no se me va a ver bien, o le voy a poner otro poquito porque no se me nota, ahí recién comenzamos a difuminar. ¿Cómo vamos a difuminar? Hacia atrás y hacia arriba. No bajamos el color. ¿Por qué? Porque si esta línea nos queda más abajo de la aleta de nuestra nariz, se va a ver un rostro deprimido, caído, triste, que obviamente no queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo difuminamos hacia arriba para que se nos vea un rostro más saludable, más fresco y que nuestro pómulo se marque aún más, ¿ya? Entonces, con la punta de la brocha comienzo a difuminar. Si al difuminar sienten que, por ejemplo, les quedó menos color o menos intensidad, no importa, vuelve a aplicar, ¿cierto? Y difumina. Y ahí estamos. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Toquecitos. Recuerden, siempre hacia arriba. Si yo quiero, por ejemplo, llevar el color hacia las sienes, lo puedo hacer, pero no hacia abajo. Veo la intensidad, que ambos lados estén parejos y comienzo a difuminar. Ahora, si usted quiere tener la nariz operada con maquillaje, puede hacerlo, pero no se le va a ver natural. Tienen que saber que las fotos que vemos en Instagram o en Facebook, ese maquillaje por ningún motivo de manera presencial se va a ver natural. No, no existe eso. Eso es pura edición de fotos, porque todas las pieles tienen texturas. No existe la piel de porcelana. Hasta la persona que más se cuida la piel tiene texturas. Entonces no se esfuercen en quedar en una piel así como un papel, así totalmente pareja, porque no va a pasar. ¿Ya? Tomo la brocha, agarro un poquitito de producto, sacudo, y si no tengo una brocha pequeña, lo que hago es apretar esta brocha y trazo una línea en mi nariz. Esto solamente es para crear un poco de sombra, ¿ya? No para perfilar la nariz como de la manera que se debiera hacer, ¿ya?
En mi caso, si yo me pongo de perfil, mi nariz es larga. ¿Qué hago para eso? Aplico un poquitito del contorno oscuro en la punta para hacer como la impresión de que no es tan larga. Ya la oscuridad, recuerden, en el rostro va a ser ocultar cosas y la luz, todo lo que es claro, nos va a llamar más la atención. Por eso en la ojera no ocupamos tonalidades claras porque si no las intensifica más. Si nuestra frente es grande o nos incomoda, agarramos el contorno y lo aplicamos en el nacimiento del cabello. En mi caso yo no tengo la frente grande, pero me encanta aplicarme contorno en esta zona porque me siento más morena y me gusta, Caribe, vida, no sé, mi gusto. Entonces siempre, siempre, siempre lo aplico, aunque no siga la teoría, ¿ya? Porque según mi frente yo no debería aplicarme. Y agarro otro poquito y lo coloco acá en el maxilar. No muy cargado porque si no en vez de esconder se va a intensificar. Si tenemos ahí la línea oscura, obviamente destaca mucho más. Entonces ahí ya tenemos totalmente difuminado. Ahora, en su maquillaje natural, entre comillas, porque obviamente no es natural, puede dejar solamente con el contorno o puede aplicar el blush. El blush es como el colorete que le decían antiguamente, o el rubor, ¿ya? Que son las tonalidades rosados, melocotón, durazno, damasco, esas tonalidades. En este caso yo me lo voy a aplicar de igual manera para enseñárselos. Ya esto es a gusto. Hay gente que tiene rosácea que por ningún motivo es recomendable que utilice esto porque más rojito se ve. Entonces para esto lo mismo. Brocha de polvo que sea para difuminar, abierta, punta redonda. Agarro un poquitito. Y esto se debería aplicar acá, en este círculo. Y nada más. Pero ya como que eso pasó de moda. Entonces lo que hacemos es aplicarlo en las zonas altas de nuestro rostro para que se nos vea como el rostro más estirado, ¿ya? Y como con más vida. Entonces lo que hacemos es colocar esta tonalidad como justo en el huesito del pómulo de manera ascendente. Entonces se nos junta con el bronzer y se crea esa degradé y queda muy, muy, muy bonito. La intensidad que ustedes le quieran aplicar a este producto la ven ustedes, ¿ya? Obviamente no les recomiendo que se pongan tan rosadas porque no se va a ver bien, ¿ya? Pero que se vea, entre comillas, natural. Y lo demás lo descargo como en el centro de mi nariz. Y ahí estamos con el rubor. Vamos con el iluminador. Esto también es opcional. Ya hay gente que no le gusta brillar, hay gente que no le gusta el iluminador. Yo particularmente soy fan del iluminador. Si es por mí, yo me podría como vertir uno de estos tarritos de iluminador en la cara, me encanta. Estos son los iluminadores. Puede venir en formato líquido, en polvo suelto o en polvo compacto. Ya este es compacto y lo pueden aplicar con el dedo, con una esponja húmeda o con una brocha como para difuminar ojos. Hay una brocha que se llama de abanico, que es como esta brocha pero abierta, así. Y generalmente esa se ocupa para el iluminador. Pero yo no la recomiendo mucho porque una no le da mucha intensidad y otra que se pierde mucho producto donde es tan grande. ¿Ya? Entonces yo con una brocha para difuminar, agarro el iluminador y lo pongo en las zonas altas de mi rostro. En mi caso, lo vamos a estar poniendo en esta zona. Como cualquier producto en polvo que aplicamos, lo aplicamos a toques y luego comenzamos a difuminar y a integrarlo con los demás productos. Hacemos lo mismo del otro lado, a toquecitos. Y luego difuminamos para que quede bien integrado. ¿Dónde más lo podemos aplicar? En el arco subciliar. ¿Cuál es el arco subciliar? Donde está el huesito de nuestra ceja. Entonces, lo aplicamos en esta zona. Si quieren maquillarse, por ejemplo, solo para sacarse fotos, apliquen en esta zona. Porque en las fotos se les va a ver muy bien y va a ser como un brillo, como que la piel se ve mucho más saludable. Pero muy tenue, ahí traten de no recargar mucho. Y si su nariz es cortita o finita, aprovechenla y aplíquense el punto de luz en esta zona, ¿ya? Agarran el iluminador y lo aplican en la punta. Yo en mi caso no lo hago porque ya me apliqué tonalidad oscura para que no se vea tan largo. Y con eso estamos respecto al rostro. Ahora vamos a volver a los ojos, ¿ya? En los ojos ustedes pueden delinear o simplemente encrespar y aplicar máscara de pestañas. Eso es totalmente su elección. Yo les voy a enseñar a delinearse
y aplicar de manera correcta la máscara de pestañas. Y ya con eso, chiquillas, estaríamos, porque el labial lo escogen ustedes, del color que ustedes quieran. Tenemos delineador líquido. Hay que sacudirlo bien para que no queden como pelotitas, sino que quede bien líquido. Descargo producto en el envase. Y ahora el primer trazo va a ser pegadísimo a la línea de las pestañas, sin presionar ni acostar la brocha, porque si presiono o acuesto la brocha va a quedar una línea totalmente gruesa. Ya, entonces, miro hacia abajo, trazo la primera línea, pegado a la línea de las pestañas. Y ahora, como hicimos el corte en las sombras, tenemos ya el corte hecho. Y esa es la línea que tenemos que seguir en el caso de que ustedes quieran hacerse un delineado con colita. Si no quiere con colita, simplemente haga la línea pegada a la línea de sus pestañas y con eso está. ¿Ya? Yo les voy a enseñar de igual manera con colita para que se les haga más fácil o tengan este tips. ¿Ya? Me voy a acercar. Ahora, desde mi última pestaña, voy a trazar una línea hacia la línea de mis cejas o la línea que siguió la sombra. ¿Ya? Fíjense que es como que ya estuviera el delineado. ¿Ya? Pero lo que yo voy a hacer ahora para engrosar esa línea es desde la mitad trazar otra línea hacia adentro. Entonces así lo que voy a hacer es engrosar el delineado. Nunca de la punta. Usted ya trazó la línea y esa punta no hay que tocarla porque se va a engrosar y va a quedar una punta redonda. Entonces, desde la mitad trazo una línea un poco más gruesa hacia el centro. Relleno. Entonces ahí ya tengo la colita hecha. Ahora usted puede ver si delinea hasta la mitad, si delinea hasta adentro o simplemente deja hasta ahí. ¿Ya? Yo les voy a enseñar a delinear hacia adentro, que es simplemente posicionar el pincel y trazar la línea. Y lo vamos uniendo con la colita. Si usted puso el pincel, trazó la línea al tiro. No puede poner el pincel, dudar y decir, no, no me va a quedar bien, o pucha, ya la embarré. De repente uno hace un punto y dice que ya la embarró. Ya, eso no. Usted pone el pincel, trazó la línea y ahí quedó. Y en base a esa línea nosotros trabajamos. Si quedó bien, bacán. Si quedó mal, no importa, se arregla, pero sin tocar la punta del delineado. Hago lo mismo. Descargué producto, trazo la línea en la línea de mis pestañas, desde la última pestaña, en dirección a mi ceja o siguiendo la línea de la sombra, desde la mitad del párpado, de la línea, perdón, hacia el párpado, relleno, y ahora vuelvo hacia el centro. Trazo la línea pegada a la línea de las pestañas y uno mi delineado con la colita. Ahora, veo mis ojos, si es que están bien, según yo están bien, pero esta está un poco más gruesa, entonces ¿qué hago? Desde la mitad hacia adentro, vuelvo a trazar la línea para engrosar un poquitito más respecto a la otra. Y estamos con el delineado. No tenga miedo, en el maquillaje solamente es práctica. Por más que tenga los mejores productos, si no practica, no le va a quedar bien. Ahora, vamos a hablar de esto, que es el encrespador. ¿Es dañino? Sí. ¿Quiebra las pestañas? Sí. ¿Saca pestañas? Sí. ¿Lo amo? Sí. Me encanta. No puedo no aplicarme maquillaje sin el encrespador. Hay gente que utiliza la cuchara, que también funciona mejor y no es tan dañino. Ahora, existe la opción también de aplicarse la máscara de pestañas sin tener que encrespar. ¿Ya? Si hay gente que no sé, si yo tengo las pestañas muy caídas, claramente es recomendable quizá encrespar un poquitito para no tapar la mirada y que el ojo se achique. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es encresparme las pestañas, pero sin apegar el encrespador a mi párpado. ¿Por qué? Porque muchas veces está sucio con máscara de pestañas o el delineador se nos va a salir. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es encrespar las pestañas, pero llevándolo hacia afuera, sin tirar. Aprieto un poquitito y se me encrespan al tiro. Voy al otro lado, encrespo. Y eso es todo. Nunca se encrespen después de aplicar la máscara de pestañas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se van a quedar sin pestañas. Ahora, vamos a hablar de algo que vemos todos los días en el transporte público, o al menos antiguamente veíamos. Siempre vemos, o quizá muchas de ustedes lo han hecho, yo también pasé por ese periodo, en el que uno se maquilla en la micro.
¿cierto? O en el colectivo o en el auto. Entonces, ¿qué hace? Va mirando la hora, ya, me queda poco tiempo, entonces agarra la máscara de pestaña, ahí, y está lista. Y después llega el mediodía, se mira al espejo y le dice a la compañera de trabajo, ¿sabéis qué? Me compré un rímel tan malo, me baja las pestañas. Siempre me las baja y no hay cómo que me queden crespas. No es culpa de la máscara de pestañas. Eso es culpa de la aplicación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la posicionó mal. ¿Cómo se aplica la máscara de pestañas? Primero, descargarle el exceso de producto que haya, porque si no las pestañas nos van a quedar como arañas. Como patitas de araña, perdón. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Desde la raíz de la pestaña hacia la punta en zigzag. Nunca aplicar desde la mitad hacia la punta. ¿Por qué? Porque por tema de gravedad, si el peso está solo en la punta, se va a caer. ¿Ya? Ese es el motivo por el cual siempre, siempre, siempre nos quedamos la máscara de pestaña y se nos baja. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miramos, yo siempre pongo el espejo hacia abajo y miro hacia abajo. Entonces, ahí me veo completa para no tener que abrir la boca. ¿Ya? Porque en las clases muchas veces me pueden hacer memes. Entonces, por eso hago esa técnica. ¿Ya? Entonces, miro hacia abajo y desde la raíz agarro la pestaña y comienzo a llegar a la punta en zigzag. ¿Para qué? Para que la máscara de pestañas envuelva cada pestaña. Entonces, así queda el peso totalmente uniforme y no se caen. Entonces, desde la raíz hacia la punta, voy aplicando mi máscara de pestañas o rímel que muchas veces le decimos. Recomiendo siempre aplicar también en las pestañas inferiores para que el ojo se agrande aún más, pero con mucho cuidado para no ensuciar con negro la ojera. Entonces, ahora, bueno, ya me encrespé el otro ojo, entonces aplico de inmediato la máscara de pestañas. Retiro el exceso, ¿cierto? Que no haya pelos, de repente hay pelos o pelusas en la máscara de pestañas y nos quedan en la pestaña. Y después se meten al ojo y uno llora y queda desastre. ¿Ya? Entonces lo mismo, miro hacia abajo, agarro desde la raíz de la pestaña y en zigzag comienzo a aplicarlo hacia la punta de mi pestaña, distribuyendo por completo el peso. Y ahora en las pestañas inferiores, que es lo mismo. Acá no necesitamos un efecto de gravedad, pero si aplicamos solamente en las puntas, se va a ver como negro, marrón. Ya la idea es que se vea totalmente negro, del color que es la máscara de pestaña. Y con eso estamos. Ahora les voy a dar el tips del iluminador, que lo pueden aplicar en el lagrimal. ¿Con qué lo aplicamos? Con una brocha pequeñita o incluso con el dedo meñique. Ya tomamos un poquitito de iluminador, sacudimos y damos un punto de luz en esta zona como para ampliar nuestra mirada. No es mucho lo que se nota. Yo por lo general aplico harto, ya, pero ahora voy a aplicar de manera sutil. Y eso me va a ayudar a que mi mirada se vea mucho más viva y, entre comillas, el ojo más grande. ¿Ya? Y ahí estaríamos con nuestro maquillaje. ¿Ya? En los labios, con este tipo de maquillaje pueden utilizar lo que ustedes quieran. Labial rojo, labial fucsia, labial naranjo, labial verde, el que a usted le guste. ¿Por qué? Porque las tonalidades marrones y negras combinan con todo. Ya eso va a depender de la ropa que van a usar o del contexto. ¿Qué quieren ustedes expresar con su maquillaje? Si se quieren ver fabulosamente sexys, rojo, siempre. El rojo queda bien en todas. No existe mujer que le quede mal el rojo. Si usted dice que le quedó mal, mentira. Eso es solamente percepción suya, porque el rojo en los labios siempre queda bien. Ya el chat no veo preguntas, así que ahora voy a estar a su disposición para que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Si quedó alguna duda, algo de algún producto que tengan en su casa no sepan ocupar. Ay, perdón. Valentina, ¿Alguien? súper, súper bien. Yuli, Oye, me encantó. Buenísimo. No, me encantó, lo encontré súper didáctico, clarito. Bueno, yo no me pinto mucho, pues tú me conoces. No me Pero me dio maquillo, ganas de cambiemos las pintar. palabras, ¿ya? Maquillo. Maquillarme, perdón. Muy bien. Maquillarme, tienes razón. Es donde no tengo la costumbre. No, de verdad me gustó mucho, lo encuentro súper simple, la forma en cómo lo expusiste. Y yo creo que yo igual cometo ciertos errores ahora que te veo. Por ejemplo, yo sí me aplico base y la base yo me la paso pues, con los dedos. No, Claro. no hago eso de difuminar y nada de eso. Y ahora como que entiendo ciertas cosas. Ciertos errores que Así cometíamos. sí, pequeños errores al maquillarme, lo poco que me maquillo. No, lo encontré súper práctico
Y además súper bien explicado y en realidad es cosa, yo creo que de ocupar un poquito más de tiempo nomás en las mañanas quizás para Sí. poder, es una cosa costumbre, yo Y es creo un más que tiempo que nada. tenemos que darnos finalmente. Si nosotras nos queremos sentir bien, nos queremos sentir bonita, nos levantamos 10 minutos más temprano y podemos hacer este look. Yo ahora me demoré 1 hora, porque si se dieron cuenta, desde que tomé el primer primer, que no me caí hasta ahora. Entonces, claro, me demoro mucho más. En cambio, cuando uno se toma el tiempo y está como concentrada, se demora mucho menos. Así que no piensen que se van a demorar 1 hora. Sí, no, yo lo encontré súper, súper didáctico y súper bueno. No, al menos a mí me Bueno, encantó. No sé, las chiquillas, bueno, ahí estoy viendo que hay hartos comentarios y que también, también dicen ahí que cometen errores, que yo creo que nos pasa a todas. Ahí las chiquillas te están sí. dando las gracias. Oye, gracias a ustedes por participar, de verdad, no pensé que iba a tener tanto quórum el curso, así que estoy súper, súper feliz. Y les paso el dato, yo hago clases personalizadas del maquillaje que usted quiera, de fiesta, de noche, para novias, maquillaje flúor, maquillajes más negritos, smokey eyes. Entonces, si es que a algunas les interesa el tema del maquillaje, quieren aprender más, porque de repente es súper caro pagarle una maquilladora. Yo por eso no trabajo como Sí, maquilladora presencial, no me gusta maquillar en eventos, lo mío es hacer clases. ¿Ya? Porque siento que es una manera más práctica y en que las mujeres ahorramos dinero en realidad porque no hay cómo saber maquillarse. O sea, uno hace lo que quiere, se aplica lo que quiere, de repente una maquilladora llega, te aplica algo que realmente tú no te sientes cómoda y eso es súper importante, sentirse 100% cómoda con lo que nosotros estamos usando. De repente, no sé, nos maquillan, a mí me pasó muchas veces, yo también trabajo en el rubro del modelaje y de repente me tocaron maquilladoras que me aplicaban una base en la cual yo me sentía la piel sucia o me sentía como más morena o más blanca y no me sentía cómoda. Entonces finalmente no podía disfrutar de mi momento porque estaba en mi mente la base, la base, la base, estoy brillando mucho. Entonces la idea es que ustedes apliquen lo que ustedes se sientan cómodas y se sientan felices de utilizar. ¿Ya? Así que ojo con eso. buenísimo. Hay una persona, vale, estoy viendo que pregunta si tiene algunos tips para el tema de los labios. Ya, sí, para el delineado de labios hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, yo tengo los labios súper marcados, como la línea, pero hay personas que tienen como el color difuminado hacia la piel y no se les marca bien. Ya, para eso les recomiendo que el delineador que ocupen sea similar o un tono más oscuro que el labial que van a utilizar. ¿Ya? ¿Para qué? Para que haya una uniformidad y no se note tanto como el error en el caso de que no delineen bien el labio. Ahora, otra cosa, si usted quiere agrandar su labio, lo que tiene que hacer es delinear por fuera, nunca como hacer un labio excesivamente grueso, porque no se les va a ver natural, sobre todo a la gente que tenga el labio quizá un poco más protuberante. ¿Por qué? Porque igual se les va a marcar su línea natural. Entonces lo que les recomiendo es que delineen justo por fuera y así el labio se les va a ver un poquito más grande. En mi caso, pucha, yo ahora tengo base en los labios, pero si se fijan, yo tengo como el labio muy acorazonado. Entonces, a mí particularmente no me gusta mucho eso. Entonces, lo que hago es con el delineador trazar una línea más recta y hacerme un labio un poco más redondo. Ya, pero eso va en tema de gusto. Hay gente que le gustan los labios puntudos y así. Pero si quiere agrandar el labio, delinear por fuera. De lo contrario, si quiere tener como un trabajo uniforme, que se delinee con un color similar al del labial y luego se rellena el centro con el labial, se difumina y queda espectacular. Ah, buenísimo, buenísimo. Hay otra persona que pregunta por cremas, Valentina, ¿alguna crema que tú recomiendes? Ya, yo como maquilladora no estoy apta para recomendarles cremas. ¿Por qué? Porque si tenemos a una persona aquí con piel sensible, lo tiene que ver directamente con un dermatólogo. Si su piel es más normal, yo le voy a hablar desde mi experiencia. Igual me gusta ocupar cremas que sean de dermocosmética, ya no cremas, por ejemplo, totalmente cosméticas como las Petricio o no sé, las Nivea. ¿Por qué? Porque de repente aplicamos mucha grasitud en nuestro rostro que no es recomendado. Ya entonces, en mi caso, que mi piel es mixta, a mí me gusta utilizar neutrógena, de repente incluso solo serum, no crema hidratante, pero que hidrate. Yo en estos momentos ocupo aceite de escualeno y ese hidrata mi piel. Ya, pero ser súper juiciosas con el tema del cuidado de la piel, siempre hidratada, siempre limpia, de lo contrario no les va a quedar bien. Tienen que saber que su rostro, su piel es su lienzo para trabajar, entonces tiene que estar totalmente limpio. Entonces, cremitas traten de invertir un poco más en una que sea de dermocosmética. Y las niñas de la farmacia siempre hay como una cosmetóloga ahí asesorando, ahí las puede ayudar quizá un poquitito más. Y si su piel es compleja, dermatólogo, 100%.
A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Algún tips para ojo que no tiene párpado? Mis ojos son parecidos a los ojos de los coreanos y no todo maquillaje queda bien. Ya, para eso hacemos una cuenca falsa. Entonces, en vez de haber aplicado el oscuro solo en la cuenca, lo vamos a aplicar un poquitito más arriba y en la cuenca vamos a iluminar. ¿Para qué? Para abrir un poco más el ojo. ¿Qué otra cosa te puede ayudar? Delinear blanco la línea de agua inferior y eso va a hacer que se abra un poco más tu ojo. Y este tipo de delineados también te va a quedar bien, pero quizás sin colita, porque si es como un ojo más asiático, quiere decir que es más alargado, entonces lo hacemos sin colita para que se vea un poco más redondo y más abierto. Vamos a ver rápidamente otra pregunta. Excelente clase, me encantó, tengo una consulta, cara redondita, soy media cachetoncita, no sé si está bien. Ya. Sí, pasa que muchas veces uno se siente muy morena. La corrección de los rostros redondos, esto atención todas, los rostros que son más redondos, hacemos la corrección en estilo 3. ¿Cómo hacemos? Real, hacemos un 3 en nuestro contorno. Ya, línea acá, línea acá, línea acá. Eso en oscuro. Quizás el contorno que estás utilizando es muy oscuro para tu piel, que quizás es un poco más blanca, ¿ya? O estás aplicando mucho. Recuerda, siempre de menos a más, ir difuminando y ahí vas viendo cómo te queda el color. Ya, nunca trazar esa línea con el corrector en crema. Te recomiendo siempre el polvo, que es mucho más manejable, sobre todo si estás recién comenzando en el maquillaje. ¿Alguien más? ¿Cómo saber qué colores combinar para que quede bien? Fucsia o negro, por ejemplo. Ya, en cuanto a eso, existe algo que se llama rosa cromática. Si ustedes buscan en su celular o computador, buscan una foto de la rosa cromática y ahí le van a aparecer triadas de colores, colores complementarios, terciarios, y ahí se les van a hacer unas combinaciones. Ahora, yo particularmente como maquilladora, como mujer, como persona, no me gusta eso. Yo soy partidaria de que si me quiero aplicar verde, amarillo y fucsia, lo voy a hacer. Cuando usted trabaja bien la sombra, el color que combine le va a quedar bien. ¿Ya? Entonces te recomiendo que trabajes bien tus sombras, aprendas a difuminar y ya empieza con estas tonalidades. Una vez que tu mano ya esté más suelta, comienza a aplicar tonalidades más oscuras o quizás más neones. Pero la combinación de colores va netamente en tu gusto, en el outfit que vas a tener puesto. ¿Ya? Pero para mí todos los colores se ven bien complementados. Yo en mi Instagram, si ustedes se meten, me llamo Valentina Riquelme __, van a ver muchos maquillajes súper coloridos que de repente uno dice, ya, ¿cómo me va a combinar este color? Y realmente se ve bonito en el párpado. ¿Por qué? Porque es un trabajo limpio y armonioso. ¿Ya? Entonces, eso va a depender netamente de ustedes. Ya no se encasillen tanto en el que, hoy no, si me cargo los ojos no me puedo maquillar los labios. No, eso es netamente gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? No sé si le damos el paso, hoy, perdón, a la Yuli para quizás decir algo, o a Juan Ramón. Sí, me parece súper bien. Vale, súper bien. Bueno, agradecerte primero que todo por tu buena voluntad. De verdad, muy profesional, a mí me encantó. Y veo que las Ya, chicas también buenísimo. estoy viendo Muchas que gracias ahí a toda la gente que está mandando mensajitos lindos por el chat. que les encantaron los tips. Así que eso, pues chiquillas, todas las que están conectadas, las invito, como dice la Vale, a darse un tiempito, a lo mejor levantar unos 10, 15 minutitos antes y dedicar a maquillarnos para que nos veamos bonitas. Y de repente no son cosas caras, uno igual las puede encontrar. Yo creo que es como, dice la Vale, es saber usarlas en el fondo. No son cosas Exacto. como tan lejanas, sino que simplemente a lo mejor usar lo mismo que tenemos nuestro cosmetiquero, que está ahí guardado hace mucho tiempo Y que no sabemos de repente para qué es. y no sabemos para qué es o cómo usarlo. Las brochas también uno las puede conseguir económicas, a veces incluso en la calle venden. Entonces yo creo O que es eso. los chinos salvan Es siempre. como los chinos, por ejemplo. Yo creo que uno a veces ve las cosas lejanas, como que son caras o son cosas que uno no va, a lo mejor no va a poder gastar, pero no es tan así. De repente, a lo Exacto. mejor dedicarnos un poquito de tiempo, un poquito de lucas y comprarnos para maquillarnos y vernos todas espectaculares. Así que de verdad te lo Exactamente. agradezco porque esto nos sirve mucho, nos ayuda como mujeres a empoderarnos, a sentirnos bonitas. Yo creo que es un trabajo que de verdad nos ayuda bastante. Así que muchas gracias, Valentina. Gracias a ustedes. Oigan, otra cosa, yo tengo una gráfica hecha con los productos esenciales que tengan que tener ustedes y brochas y todo lo que necesiten para recrear este look, así que yo se lo voy a estar mandando a la Yuli para que ella se los pueda enviar quizás por correo, no sé qué base de datos tienen ellos de Sí, contacto, para podría que ser ahí todos la puedan tener a mano. buenísimo. Se los voy a enviar por correo junto con la grabación de la clase.
Buenísimo. Entonces, recuerden, si necesitan preguntarme algo específico o quieran saber algo, que me digan, no sé, vale, ¿para qué se ocupa esto? No, lo tengo hace años o hace meses y no sé qué es. Mis redes sociales están totalmente disponibles, así que si ustedes me hablan por cualquier pregunta, yo siempre se las voy a estar respondiendo. Así que ahí en mis redes sociales, no sé si la Yuli se las puede compartir o algo. Si tienen dudas, se acercan a mí y ahí estamos respondiendo lo que ustedes quieran. Buenísimo, buenísimo. La vamos a aprovechar de compartir cuando enviemos el correo. Aprovechamos de compartir todo junto para que las chicas te puedan seguir. ¿Te parece? Súper. Buenísimo. Muchas gracias, Vale. Y gracias ya, a todas las que se tengan conectaron. linda tarde. Muchos besos. Besitos. Chao, Vale. Chao. Gracias.